Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio la doctora Betty Jiménez de Borrero, el doctor Pablo Borrero, ambos veedores ciudadanos de la ciudad de Cali y panelistas frecuentes de nuestro programa. Y nos acompaña el abogado Armando Escobar, quien es asesor jurídico del Comité Ciudadano para la Movilidad y la Seguridad Vial en la ciudad de Cali, instancia que tiene el respaldo de la Contraloría General de la República. A ellos tres los hemos invitado para que conversen con ustedes y con nosotros sobre temas de movilidad y seguridad vial, tránsito, transportes de la ciudad de Cali, dado que ustedes mismos, muchas personas nos han llamado y nos han pedido con insistencia que retomemos el tema por todos los acontecimientos que en esta semana se han venido presentando en la ciudad de Cali. Los saludo a los tres y les agradezco estar aquí. Muchísimas gracias, un feliz día aquí en la mesa de trabajo, señor director, y audiencia. Muy buenos días a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a la amable audiencia. Buenos días para todos y es un placer nuevamente estar en este set de Canal 2 de televisión. Muy bien. Las protestas de los transportadores de por lo menos de dos de las empresas de buses tradicionales como EPAL y Papagayo siguen todavía presentes en el CAM, en la bocatoma del CAM, si queremos decirlo así, generando por una parte dificultades de movilidad en esa zona de la ciudad y por otra pronunciamientos fuertes, duros, de parte del alcalde, de parte del secretario jurídico de la alcaldía y también de los directores de tránsito municipal. Pero al mismo tiempo, insisto, muchas personas que llaman y que se encuentran en las calles con nuestros periodistas plantean, miren, el problema no se resuelve solamente sacando a la brava y a sombrerazos a unos cuantos buses de la circulación. Primero porque si se sacan, dicen los ciudadanos, ¿qué vamos a hacer nosotros si, por ejemplo, nos han llamado personas que en esta semana, cuando en la Paso Ancho y en la Novena y en algunas otras zonas de Cali, a estar restringido dramáticamente la circulación de este tipo de vehículos, han tenido que demorarse más de una hora en llegar a sus sitios de trabajo o a sus sitios de desplazamiento, generando angustia, generando desazón para muchos de los usuarios del transporte. Entonces dice la gente, sacan los buses, ¿y cuál es la alternativa? Si simplemente se redujera todo el problema a una negociación entre el transportador y el sistema de mío, vaya y venga, es un problema entre particulares y allá que ellos resuelvan su problema de negocio. Pero el asunto es que en la mitad como sándwich estamos nosotros, los ciudadanos de a pie, que estamos usando el mío, que no pasa, que se demora, que no llega a las zonas donde necesitamos que llegue, y por otro lado, estamos ante la presión de la movilidad porque nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros sitios educativos nos exigen llegar a tiempo. Estos son los temas que queremos abordar una vez más, siempre con el criterio periodístico de generar pedagogía para formar ciudadanos. Doctora Betty, eso es lo que acabo de introducir, es lo que nos pide la gente que hagamos, que les expliquemos, que hablemos por ellos, que le digamos a la administración municipal qué es lo que está pasando, porque ya dijeron, aquí hasta cárcel va a haber, pero ¿y los ciudadanos, los que finalmente importan? Efectivamente, usted ha hecho un resumen muy breve de la problemática que es consecuencia de un mal diseño y de una imposición que se hizo a la ciudad de Cali y a sus habitantes de un sistema de transporte masivo. Y me parece que es necesario hacer un recuento muy rápido de lo que ha pasado para llegar a este estado de cosas. Cuando hace más de 20 años se empieza a hablar de un sistema de transporte masivo en Cali, nunca se consultó a la ciudadanía, nunca se concertó con los ciudadanos, no se hicieron los verdaderos estudios de qué era lo que Cali necesitaba y cuál era el derrotero que se le iba a dar a la ciudad en materia de movilidad, en materia de transporte. Entonces,
se hace inicialmente en la primera alcaldía del doctor Rodrigo Guerrero lo que se llamó el Plan Vial de la ciudad de Cali, una serie de obras que no se llevaron a cabo. Luego en la alcaldía de Mauricio Guzmán se decretaron algunas de esas obras por el sistema de valorización, ya no con el nombre de Plan Vial. Esto es en los años 96, 97. ¿Y qué obras fueron? Entre otras, la avenida Circunvalación, la ampliación de la calle Octava, el puente curvo sobre la carrera 10, un puente en el oeste. Se dividió la ciudad en 3 zonas, a cada una se le asignaron un paquete de obras y entonces dizque eso iba a agilizar la movilidad en la ciudad de Cali. Nos cobraron, hubo protesta ciudadana. Ahí en esa época el doctor Guerrero, en su famoso plan vial, tenía el hundimiento de la avenida Colombia. Esto para él no es nuevo. Lo del Boulevard. De 20 años. Claro, esa fue idea de él. Que lo que pasa es que ante la oposición de la gente, de la academia, pues él no la ejecutó, no la llevó a cabo. Entonces se hicieron esta serie de obras, se le cobraron a los ciudadanos por el sistema de valorización y finalmente la ciudad no vio que su movilidad hubiese mejorado. Entonces se empezó a hablar del tren ligero y se hizo un COMPES con Bogotá para el sistema del tren ligero y aquí hubo voces, se levantaron voces, entre otras aquí los veedores, y se les dijo que como lo estaban concibiendo era equivocado para la ciudad de Cali. Salía muy costoso y era muy poco el beneficio que se iba a obtener. Se iba a utilizar la red férrea de la calle 25. Lo cierto es que con los años en la alcaldía, después del señor John Maro Rodríguez, él decidió cambiar el sistema de tren ligero por el sistema de buses articulados. Y se le dijo también en su momento, por favor, esa toma de decisiones no se puede hacer así tan olímpicamente. Esto no es simplemente el criterio de un gobernante que le gusta individualmente o que no le gusta. Esto hay que mirar la ciudad, cuál es la visión de ciudad que se tiene, cuál es la vocación de ciudad. Vino el año 2000, se aprueba el plan de ordenamiento territorial y allí no se incluyó el sistema de transporte masivo como eje articulador. Ese es un problema grande de falencia, si pudiéramos decir, de la juridicidad en esta ciudad y de la manera como van haciendo las cosas, diría yo, de una manera arbitraria. Se les dijo en ese momento, por favor, esto va a ser un negocio para unos monopolios. Aquí vamos a pasar de un monopolio a otro en materia de transporte, además que les vamos a entregar las vías públicas al sector privado transportador. Eso allí diríamos que hay un objeto ilícito también. ¿Cómo así que le vamos a entregar vías públicas? Y fue lo que sucedió. No solamente es muy costoso, no se involucraron a los pequeños transportadores que se les advirtió desde hace 10 años, cuidado con ellos, que es el sector más vulnerable. Esto va a ser un negocio de monopolio de los grandes señores transportadores y finalmente estamos viendo los resultados de las políticas improvisadas y hoy día con la represión se quiere solucionar todo, no solamente en materia de la movilidad del transporte, sino en cada uno de los asuntos que atañen a la colectividad. Doctor Pablo Borrero, la doctora Betty está haciendo un resumen de estos 20 años que preceden a este fenómeno que hoy está pasando en la ciudad de Cali. Y dentro de lo que ella está planteando hay 2 cosas que llaman mucho la atención. Una primera, que ninguno de los alcaldes, incluyendo el actual, que ya lo fue hace 20 años, se dignó a hacer consultas reales a la ciudadanía para hacer una especie de consenso sobre cuál era el sistema de movilidad que más requería y beneficiaba a la ciudad. Pero por el otro lado, lo que ella dice al final, pasamos de un monopolio a otro, es decir, la misma perra con distinta guasca, pero ahora con más problemas para el ciudadano. Bueno, en efecto, pues hay que reiterar lo siguiente.
primer lugar, pues, aquí no ha existido realmente un verdadero plan de movilidad del transporte. Sobre eso, pues, los ciudadanos y diferentes sectores sociales y económicos han insistido en que, pues, era necesario, en primer lugar, hacer un plan de movilidad a propósito de una serie de obras que se tenían en mente realizar, como a las que se ha hecho referencia aquí. Sin embargo, nunca se hizo ese plan de movilidad. Simplemente se hicieron algunas incursiones en materia de tránsito y transporte para algunos sectores aislados de la ciudad, pero no se hizo un verdadero plan integral de movilidad que permitiera coordinar toda esa actividad y desarrollo del transporte. Y hoy vemos cómo, por ejemplo, uno de los efectos negativos de la inexistencia de ese plan de movilidad se refleja en el hecho de que, pues, el transporte no llega a los puntos fundamentales donde vive la gente, y pues eso ha generado una serie de problemas. Hoy, con la implementación del transporte masivo, por ejemplo, los alimentadores no llegan en su gran mayoría a la inmensa cantidad de barrios de la ciudad. Y algo más, si en algunos sectores, por ejemplo, recogen las personas para llevarlas a las estaciones, ya a la hora, pues, de volverlas otra vez de su trabajo a su residencia, pues no encuentran ese transporte. Por ejemplo, en Floralia, los alimentadores llegan a Floralia, recogen la gente que está allí para trasladarla a las estaciones, pero luego, cuando la gente sale de su trabajo, no encuentra el alimentador que pueda arrimarlos, pues, cerca a su residencia. Y pues la gente está sufriendo las consecuencias de un transporte ineficiente. En ese sentido, uno ve que una de las fallas de la falta de integridad, de la falta de planificación, obedece a eso, a que no hay un plan realmente de movilidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que decir que ese plan de movilidad tiene que estar articulado con el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Ahora que se va a discutir el proyecto de ordenamiento territorial, pues lógicamente lo primero que hay que pensar es en un plan de movilidad para articularlo, porque pues no podemos tener un plan de movilidad por un lado, ¿no?, y un plan de ordenamiento territorial que no tiene nada que ver con eso. En segundo lugar, el problema del transporte en la ciudad de Cali, pues tiene unas profundas raíces. Todos conocemos que en la ciudad de Cali, desde hace más de 70, 80 años, lo que ha predominado es el transporte público, con los buses y las busetas, pues que de todas maneras, de alguna manera, con todos los defectos que tiene este sistema de transporte, pues ha logrado hacer que la gente pueda usarlo y transportarse de su residencia al trabajo y viceversa. Y claro, pues detrás de eso, pues han habido unas personas, unos propietarios y unos afiliados y unos pequeños y medianos propietarios que han incursionado en este negocio. De acuerdo con la ley, si se trata de sustituir a esos propietarios de buses y busetas, pequeños y medianos propietarios, por un gran sistema en donde apenas hay 4 o 5 propietarios, y en donde hay una alianza estratégica entre el gobierno y el sector privado, pues dice la Constitución y la ley que lo primero que hay que hacer es, pues, pagarles el precio y la indemnización correspondiente a esos pequeños y medianos propietarios que han venido trabajando durante cerca de 70, 80 años. Bueno, en este momento ese es uno de los puntos fundamentales de la protesta de los transportadores. ¿Por qué? Porque pues lógicamente esos pequeños y medianos transportadores, fundamentalmente, que han contraído créditos con los bancos para poder pagar sus buses y busetas, no pueden ir a decirle a sus acreedores: vea, lo que pasa es que a mí no me van a dar sino 40.000 o 50.000 pesos por mi buseta, y yo tengo un crédito con ustedes de 70, 80 millones de pesos, y en esas condiciones pues no va a poder pagarles. El banco no va a atender esas razones, y ahí se ve la injusticia que hay en el tratamiento de este problema, que
pues no consulta lo que dice la Constitución en la ley. Hay que fijar una tarifa justa y hay que pagar una indemnización justa a los propietarios que hoy tienen que salir del sistema de transporte, que tienen que ser sustituidos por el nuevo sistema. Doctor Armando Escobar, este tema de cambiar de un monopolio a otro tiene lo que estaba diciendo el doctor Pablo Borrero como consecuencia inmediata que la cuerda se rompe por lo más delgado. Porque aunque ante la opinión pública se dice, no, es que como EPAL es lo mismo la que venía con los buses tradicionales, que HIT, que es ahora el operador del mío, que Blanco y Negro es lo mismo que el que ahora maneja Blanco y Negro en operador del mío, eso no es tan cierto, porque posiblemente los operadores del mío sí sean los dueños del aviso, de la razón social jurídica, pero no necesariamente son los dueños de todos los buses. Y hay muchos transportadores pequeños, inclusive viudas y pensionados que han invertido su plata desde hace varios años. Nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con varios de ellos que nos han traído aquí documentos donde prueban que efectivamente carros que en el momento en que los están sacando tienen todavía como 10 años, de 13 años de vida útil y les están pagando como si fueran carros ya mostrencos de 30 años de antigüedad. Lamentablemente, la irresponsabilidad de la administración municipal, cuando se hace concurso con personas deshonestas, como lo señalé en su momento, por ejemplo, vamos a hablar de un caso concreto, el grupo HIT, Grupo Integrado de Transporte Masivo. Si en un acto de corrupción administrativa Metrocali permite que este grupo se incorpore dentro de una contratación pública, dentro de un proceso licitatorio y salga favorecido con empresas de fachada, con empresas de papel, a las cuales hice alusión en el programa anterior, se trata de 6 de ellas, que se presentaron como supuestas de transporte cuando el organismo de transporte local, que es la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, certifica que nunca fueron habilitadas. ¿Esto qué significa? Que nunca tuvieron un solo vehículo vinculado, jamás movilizaron usuarios, y en esas condiciones, esos documentos ficticios hacen parte de los aportados por el proponente en otrora, es decir, cuando apenas se estaba realizando el respectivo concurso o proceso licitatorio. En este orden de ideas, pregunto, cuando se asalta la moral pública, que es lo que se viene haciendo administración tras administración, entonces tenemos como resultado nefasto de que todo este cúmulo de corrupción genera un problema social. Y ese problema social ya estalló. Por más que el señor presidente de Metrocali pretenda maquillar la realidad. Mire, yo tuve la oportunidad el pasado 31 de diciembre de estar en un importante debate que se promovió por parte de un senador del Valle del Cauca, el senador Alexander López Maya, con la comisión sexta a la que pertenece, se realizó aquí en el hemiciclo del Consejo Municipal. Hice una intervención. ¿El 31 de diciembre? El 31 de octubre. De octubre. De octubre pasado, correcto. El pasado 31 de octubre se llevó a cabo y le comento que hubo una asistencia que superó todas las expectativas. Sinceramente le cuento que en mis años de vida pública no había visto tan lleno el recinto del Consejo Municipal. La gente estaba de pie, fue impresionante. ¿Por qué? Porque ahí se reflejaba el clamor ciudadano. ¿Qué estaba reclamando la gente? No más transporte masivo. Que les permitan tener también de manera simultánea las busetas hasta tanto se resuelva el tema de la sustitución de flota. Y hablando de sustitución de flota, es que aquí, reitero, aquí hay un sofisma de distracción, aquí no se implementó, nunca se ha implementado un sistema integrado de transporte masivo. Esa es una gran falacia, eso es un gran sofisma de distracción. Aquí lo que hay es una sustitución de flota. Sencillamente se construyeron algunas estaciones, se privatizaron los corredores viales, ¿ya? Porque eso es lo que hacemos, una privatización del espacio público, prohibida, por cierto, por la Constitución. Y de manera irresponsable se le quitaron carriles para atormentar la movilidad de la ciudad. Porque es un tormento lo que viven los caleños en la cotidianidad. Se está atentando contra la calidad de vida. Si nosotros hacemos una evaluación de calidad de vida de la capital del Valle, la encontramos inclusive entre las más deprimentes de Latinoamérica. Los niveles de depresión en Cali son altísimos.
Y esto tiene una gran incidencia. Ustedes han mostrado unos videos tan importantes que son dicientes. Ese día, por ejemplo, recuerdo una nota que mientras el señor presidente de Metrocali trató de maquillar la realidad, la gente no resistió. La gente prácticamente le pidió que se callara, que no los engañara. Le gritaban frases como mentiroso, imagínense, desde las barreras. ¿Por qué razón? Porque de una u otra forma esa protesta ciudadana está indicando, nos están generando demanda insatisfecha. No nos mientan más, no nos engañen. El problema es que Metrocali no se ha orientado, aquí como no existe una política pública en materia de movilidad, entonces ni al alcalde, ni al secretario de tránsito, ni al presidente de Metrocali les importa la crisis que se está viviendo la ciudad. A ellos lo único que les interesa es el negocio como tal, es decir, la rentabilidad económica, pero la rentabilidad social para ellos no existe. Entonces, mientras tengamos mandatarios con ese talante, con ese pensamiento de un capitalismo perverso, orientado solamente hacia el fin económico, en sacrificio del beneficio social, pues estos son los resultados que vemos. Bueno, pero ante estos hechos que son tosudos, ¿qué se puede hacer? Yo necesito pedirles a ustedes que den alternativas. Bueno, la solución concreta es la siguiente. Escuchaba decir a través de los medios de comunicación que habrá cárcel por la protesta que están elevando en este momento los transportadores. Yo creo que sí debe haber cárcel, pero ¿para quiénes? Para quienes incurrieron en celebración indebida de contratos, ¿ya? Para quienes han permitido un detrimento patrimonial para el Estado al no hacer efectivas las pólizas que han presentado como respaldo los contratistas concesionarios, para los que no han decretado la caducidad del contrato de manera unilateral, ¿ya? Porque el bien jurídico tutelado, que es la primacía del interés general en cabeza de los usuarios, que es su constitucional derecho a la libre locomoción en condiciones dignas, que es precisamente su dignidad humana, ¿ya? Como principalísimo derecho constitucional, a estas personas que se les debe sancionar ejemplarmente tanto en la materia penal como en la materia disciplinaria. ¿Cómo es posible que instaure una queja ante la Procuraduría Provincial de Cali en el año inmediatamente anterior contra el señor alcalde de Santiago de Cali, contra la señora María del Pilar Rodríguez, para la época de los hechos presidenta de Metrocali, y contra el señor secretario de Tránsito y Transporte? Porque al momento de posesionar como nominador, que es el señor alcalde, al señor secretario de Tránsito de Cali, este señor Alberto A. Lemus, no reunía los requisitos de ley establecidos en la ley 769 y en la ley 1310. El señor se posesionó en el cargo escasamente con la cédula de ciudadanía. Prueba de ello es que el acta de posesión solo la firma la subdirectora de Desarrollo Administrativo del municipio, que no es nominadora del cargo porque está inclusive en el nivel jerárquico administrativo en un cargo inferior, y el señor alcalde no firma el acta de posesión. ¿Cómo es posible que este señor, induciendo en error en concurso homogéneo a los distintos despachos judiciales de la ciudad de Santiago de Cali, dentro de las acciones que he promovido en su contra, para acreditar su supuesta condición de representante legal de la Secretaría de Tránsito, envía esa acta que carece de valor jurídico porque no tiene la firma del nominador? Y por un hecho similar a este, el anterior alcalde de Palmira fue sancionado con suspensión del cargo, y la Procuraduría Provincial de Cali está en mora de sancionar al señor alcalde como nominador, porque la única actuación que tomó, y a mí me lo hizo saber y me corrió traslado como quejoso, es la apertura del pliego de cargos contra cuando dictó el auto de pliego de cargos contra la señora María del Pilar Rodríguez, lo que llevó a que ella dejara el respectivo cargo como presidenta de Metrocali. Doctora A ver, cualquier decisión que se tome en este momento en relación con el sistema de transporte masivo le va a generar al municipio de Cali, por parte de ese monopolio que es el que está manejando, una cantidad de demandas, y entonces esas platas ¿de dónde sale? De los impuestos que pagamos los contribuyentes. Aquí hay que hacer un balance. Llegó el momento de que el país y la ciudad de Cali específicamente haga un balance de lo que le ha significado a la municipalidad, al Estado, a lo público, entregarle al sector privado el manejo de aspectos y gestiones que antes la realizaba absolutamente el sector estatal. Por ejemplo, en el caso concreto del sistema de transporte masivo de Cali, lo que le ha significado y lo que le significará a la ciudad de Cali haberle
permitido, haberle entregado ese magnífico negocio y haberle entregado las vías públicas, el espacio público, a un monopolio en detrimento del interés general. Ahora bien, resulta que ese monopolio, ellos usualmente antaño no tenían buses. Ellos tenían la empresa, pero la empresa no era los dueños de los buses. Los dueños de los buses siempre han sido, desde hace 80 años, los pequeños, los pensionados, la viuda, el trabajador que sus ahorros los invertía en eso y, entre otras cosas, mantenían lo que llamaban esas empresas de transporte en rojo, porque esas empresas, la Blanco y Negro, Comepal, Trejos, todas esas, vendían hasta la gasolina. Los repuestos de los buses afiliados había que comprarlos allí donde ellos, la gasolina, absolutamente todo, y esta gente mantenía en rojo. Y con ese sistema así es que llega el Estado y arma esto del sistema de transporte masivo en las condiciones en que ya los conocemos. De manera que a mí me parece que para buscarle una solución, la solución no puede ser mágica. A mí me gusta o hay que hacer esto, porque para plantear una solución tenemos que ver qué consecuencias sociales, económicas va a traer sobre la ciudad de Cali. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, si nosotros se va a presentar un plan de ordenamiento territorial el año entrante, ¿cuál es la visión de ciudad que se va a tener? Construyamos una ciudad para todos, no una ciudad que en palabras es incluyente, pero que en la práctica es absolutamente excluyente, discriminatoria. Esta es una ciudad que se ha venido construyendo para los negociantes en salud, en transporte, en vivienda, en tierras, etcétera. Vamos a ver una nota que tenemos cedida, cortesía de otro medio de comunicación, para continuar con este panel. El alcalde, señor Rodrigo Guerrero, ¿cierto? Nos ha prometido una cantidad de cosas, que nos iba a dejar trabajar mientras que pagaban los carros los operadores. No han pagado y él tampoco ha cumplido con la palabra. Ya, entonces, claro, están quietos porque ellos van a ser operativos, entonces nos van a llevar los carros para los patios, arbitrariamente, claro. Que hagan eso, los sancionaremos y tienen delitos penales. En otras oportunidades que nos han hecho estos tipos de esos, los hemos sancionado y están pagando por haber interrumpido el orden público en esa manera. Cualquier actividad que perturbe el transporte público y que impida que los ciudadanos circulen libremente en nuestro país es sancionado penalmente como delito, y el señor alcalde ha dado la clara directriz a la fuerza pública para que estas personas sean detenidas en flagrancia cometiendo un delito y judicializadas ante la Fiscalía. Tiene como pena una sanción de entre 4 a 8 años de prisión. Vamos a continuar con los controles, con los operativos que tenemos nosotros, a fin de contrarrestar estas rutas que están operando ilegalmente. Doctor. Bueno, aquí la cuestión es muy clara. Las autoridades municipales, en cabeza del alcalde y el presidente de Metrocali, se han puesto al servicio del interés del gran monopolio del transporte que hay en Cali, el mío. Y sencillamente consideran pues de que los buses y busetas de propiedad de pequeños y medianos transportadores pues les está haciendo competencia al mío y hay que sacarlos del mercado. Y la mejor manera de sacarlos del mercado es tomando medidas de represión sin consultar los intereses de esos pequeños y medianos transportadores. Y aquí hay un problema que hay que analizar, hay una gran contradicción. Mientras que en la Constitución se habla de que la competencia es un derecho que tienen pues los empresarios. Bueno, con la imposición del monopolio de Metrocali se está eliminando la competencia. Y yo me pregunto, bueno, entonces, ¿en qué queda el derecho constitucional a competir en un negocio como el transporte? ¿Sobre la base de qué? De que el monopolio termina liquidando la competencia y convirtiéndose, pues, en un fenómeno económico y social que va a determinar cómo se va a desarrollar esa actividad del transporte. Pero por otra parte hay esto, mire, ¿cuál es la queja fundamental?
lo que ha quedado claramente demostrado es que el sistema de transporte mío no satisface los intereses y necesidades de las gentes que necesitan transportarse desde su casa, desde su residencia al trabajo y viceversa, o para otras actividades. ¿Por qué? Porque la oferta del transporte masivo mío es inferior a la demanda. Eso está plenamente demostrado. En esas circunstancias, pues lógicamente se necesita del transporte de los pequeños y medianos transportadores, de las busetas y de los buses y de los jeeps que actúan allá y operan en la ladera, que es lo que inclusive se planificó en otras ciudades como Medellín. Por ejemplo, en Medellín subsisten al lado del bus articulado, el sistema de transporte masivo, los buses y las busetas. Y también hay tren ligero o metro y va a haber tranvía. Es decir, ahí hay una concepción mucho más integral de lo que es el transporte y la movilidad. Aquí simplemente para darle gusto a unos sectores de monopolios, las autoridades municipales están apoyando un sistema que en la práctica ha demostrado que pues no sirve para satisfacer la demanda de la ciudad de Cali en materia de transporte. Yo, por ejemplo, soy del criterio de que hay que mantener el sistema de transporte público con los pequeños y medianos transportadores hasta tanto no sea posible, en primer lugar, de que la oferta de mío sea suficiente para atender la demanda de los usuarios, y en segundo lugar, en el caso de la sustitución de un sistema por otro, que se les pague el precio y la indemnización justa a los pequeños y medianos transportadores. Yo creo que el doctor Pablo, doctor Armando, está diciendo dos cosas muy importantes. La primera es la necesidad de aceptar la complementariedad del sistema, de los modos de transporte. No se puede, por más que se quiera, así logren sacar los 1.300 buses que todavía están pendientes de salir de circulación, el caos va a ser terrible en esta ciudad, porque el mío no tiene capacidad de responder a esa demanda que tenemos. Y en segundo lugar, la necesidad de reivindicar el que se les negocie a los pequeños transportadores precios justos en adquisición de sus vehículos por parte de los operadores del mío. Bueno, sí, como estemos abordando el tema de la indemnización, ese tema de la indemnización previa y plena, que por cierto es un derecho constitucional consagrado en el inciso segundo, el artículo 336 superior, donde el constituyente dictó que la ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de la actividad económica lícita. Ahora bien, por parte de la administración municipal también se está violando el Código Disciplinario Único e inclusive como falta grave y falta gravísima de las que tratan los artículos 35 y 48. ¿Por qué? Porque recordemos lo siguiente, aquí hay conductas a título de dolo que se están desplegando tanto por parte del señor alcalde como el secretario de Tránsito y el presidente de Metro Cali. Y esto no es mera especulación. El señor alcalde, el señor secretario de Tránsito ya han hecho insana costumbre de desacatar los fallos constitucionales que han sido esparcidos en su contra. De hecho, yo tengo aproximadamente unas más de 17 acciones que no han sido acatadas por la administración municipal, que he promovido precisamente buscando el restablecimiento de los derechos de los actores de las mismas. Pero bueno, continuemos. La situación es la siguiente. La ley 105 de 1993, en su artículo 3 sobre los principios generales del transporte, establece que el usuario escoja el modo de transporte en condiciones de calidad, seguridad, comodidad. Imagínense el tema de comodidad, aquí sí lo está garantizando la administración, seguridad y acceso. Entonces el tema del acceso también, ¿por qué razón se está violando por parte de la administración? Porque se está generando la demanda insatisfecha. Históricamente Cali nunca, desde que nació el sistema de transporte colectivo, jamás conoció el fenómeno de la demanda insatisfecha. Entonces,
Lo que se planteaba precisamente en el debate con los señores parlamentarios era que el presidente de Metrocali no logró convencerlos a ellos ni al auditorio en el entendido de que él está queriendo disfrazar una realidad, una problemática social, está queriendo tapar el sol con un dedo. Se hicieron precisamente las muestras de unos videos similares a los que ustedes están mostrándole a la teleaudiencia, y la conclusión a la que se llega, coherente con lo que ha planteado la doctora Betty, el doctor Pablo e incluso el panelista, es precisamente que aquí debe de manera concaminante operar los dos modos de transporte, como sucede en ciudades como Bogotá, en Medellín, etcétera, donde sí se ha pensado en respetar la dignidad humana de sus ciudadanos, donde se ha pensado en privilegiar el interés general, y el tema del interés general constituye el espíritu de la normatividad en materia de transporte terrestre automotor de pasajeros en todos los modos, y esto no excluye el modo colectivo y el modo de transporte masivo municipal que supuestamente se pretende desarrollar en Cali. No lo vemos. Este fracaso institucional, ¿a qué obedece? Este fracaso institucional obedece a todas las variables que ustedes ya han planteado. El tema, por ejemplo, de la politiquería. Recuerdo que en el programa anterior llamaba a un teleaudiente, y él manifestaba que había sido conductor de uno de los vehículos del transporte masivo y denunciaba cómo los funcionarios de Metrocali no conocen sobre el tema. La pregunta es, ¿qué sabe, por ejemplo, María del Pilar Rodríguez sobre el tema de movilidad? ¿Qué experiencia tiene el actual presidente de Metrocali en materia de movilidad? ¿Ya? ¿Qué formación académica o experiencia acreditó el actual secretario de Tránsito y Transportes, hoy perseguido precisamente por una acción, por el desacato a una acción constitucional de tutela, sancionado ejemplarmente? Entonces la pregunta es, nosotros aquí en Cali estamos haciendo un consenso ciudadano, digo nosotros porque somos un equipo de ciudad en las 22 comunas, y voy a promoverles a ellos, a proyectarles una acción de grupo. Las pretensiones de esta acción de grupo no van a ser diferentes a que, primero que todo, se le compulse copias a la Fiscalía y Procuraduría para que se investigue ejemplarmente las conductas omisivas y las extralimitaciones también de funciones en que ha incurrido el señor alcalde, el señor presidente de Metrocali y el señor secretario de Tránsito. 2, que a la gente se le garantice su legítimo derecho a la comodidad cuando accede al transporte público. ¿Ya? 3, que se congele de manera inmediata el parque automotor colectivo que existe en la ciudad de Santiago de Cali. 4, que se tenga que hacer un consenso ciudadano en todas y cada una de las 22 comunas de la ciudad de Santiago de Cali, donde la administración municipal debe concurrir a escuchar la voz del pueblo, para que de ahí salgan unas decisiones concertadas, orientadas a que se mejore la calidad de este servicio. El tema del paralelismo. ¿Cuál paralelismo? Si es que aquí no interesa el tema del paralelismo. Aquí lo que debe interesar es que no haya demanda insatisfecha, como lo decía el doctor Pablo, como lo decía la doctora Betty. Aquí lo que tenemos que garantizar es que ese usuario pueda transportarse hacia su lugar de destino y no estar como el chivo expiatorio de un problema que existe solamente entre la administración municipal orientada a blindar el negocio de unos pocos en detrimento de sus asociados, que es la comunidad de usuarios. Bajo estos parámetros, reitero, ya tengo estructurada esa acción de grupo. Ha habido muy buen recibo por parte de los diferentes sectores sociales de la ciudad de Santiago de Cali, y ha habido una connotación especial. Me llamó la atención que sí hubo quienes se opusieron a esta iniciativa, y me puse a analizar la situación de ellos. ¿Cuál era? Bueno, ¿cuál es el trazado que utilizan del mío? La gente que hablaba muy bien del mío, porque hay que reconocerlo. Hay gente que me habló belleza, que el mío era lo mejor que le había podido suceder a la ciudad de Santiago de Cali. Pues ¿quiénes son los que utilizan el corredor de la calle Quinto? Claro, la persona que, por ejemplo, necesita desplazarse de la Universidad Santiago de Cali hasta la estación Santa Librado, la maravilla del sistema, porque no tiene ningún traumatismo. Pero los que tienen que hacerlo sobre las transversales, la gente que tiene que desplazarse, como el caso del oyente, del teleaudiente que llamaba el programa anterior, de Cosmocentra al barrio del Guabal, y tiene que ir hasta el centro de la ciudad o hasta la Universidad del Valle para luego poder ubicar su lugar de destino, es una situación bastante complicada. Entonces yo les digo, el problema también es de solidaridad.
Me parece que estas personas son indolentes con la gran mayoría que está padeciendo el viacrucis de tener que subirse diariamente a un sistema que no le resuelve su tema de movilidad y que está deteriorando su calidad de vida día tras día. Tenemos un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Aló, yo me llamo Amparo Hernández, buenos días. Buenos días, díganos. Aquí, escuchando lo que el señor está planteando y estoy de acuerdo, porque yo me solidarizo con los motoristas, me solidarizo con lo que él está exponiendo relacionado con el transporte, porque debemos tener las alternativas, no solamente ese medio que ellos tienen, sino también el servicio que siempre hemos usado, servicio colectivo, las empresas de transporte que actualmente han funcionado. Muchas gracias, doña Amparo. Su comentario es muy importante para el programa. Doctora Betty, imaginémonos, se prevé que el escenario futuro, si se cumple lo que ha dicho el presidente de Metrocali y el alcalde, es que en marzo del 2014 no habrá un solo bus en la ciudad. ¿Cuál va a ser el escenario que va a tener la ciudad de movilidad? Porque pueda que logren sacar los 1.300 buses, pero yo no creo que logren darle cobertura con el sistema de mío a la ciudad. Asimismo, no se va a lograr darle cobertura y esto va a agravar la problemática desde el punto de vista social. Es decir, aquí le vendieron la idea hace 20 años y más de 20 años a la ciudad de Cali. Le garantizaron a la ciudad de que con este sistema de transporte masivo se iban a solucionar los problemas de movilidad para todos. Segundo lugar, el acceso al servicio de transporte se iba a agilizar, iba a ser fluido. En tercer lugar, la comodidad que se les garantizó. Yo recuerdo en una reunión que tuvimos donde era la FES, el Centro Cultural, con unos funcionarios norteamericanos allí, hace esto como 15 años. Ellos vinieron a oírnos qué era, por qué nosotros le decíamos no a ese sistema de transporte masivo. Y allí se llegó, ellos vieron que efectivamente los argumentos que los ciudadanos estábamos dando para decirle no a la manera como estaba estructurando era totalmente equivocada. Porque la idea que estaban vendiendo de que todo el mundo iba a ir sentado, y ahí aparecen los documentos de archivo y en los anales del Consejo Municipal, garantizaban que todos los pasajeros irían sentados y nosotros les decíamos es una falacia, va a ser absolutamente imposible y la realidad nos está mostrando que teníamos la razón. No, que lo suban al techo los buses. Es lo único que falta. Entonces, sacando los buses, son esos actos de autoridad, de represión, de autoritarismo que no cumplen los preceptos constitucionales de la participación ciudadana y del interés general. Aquí se trata es de favorecer el interés, en este caso particular. Ahora bien, hay unos señores aquí, de los que hacen parte del monopolio, que también están pues soterradamente protestando, pero con esos señores y con ese señor específicamente se articuló eso que tenemos hoy. Él era partidario inicialmente del tren ligero y después de esto. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es el negocio. Es que sin ser dueños de los buses, con ser dueños de la empresa, se les está garantizando un ingreso, muevan o no muevan pasajeros. Qué cosa tan buena que a mí me pongan pues un negocio así. De manera que la discusión la tenemos que dar los ciudadanos y le tenemos que exigir al gobernante, al alcalde y al Consejo Municipal que tienen es que escucharnos y ellos cumplir lo que decimos nosotros. Y antes, doctor Pablo, antes de que hoy esté ocurriendo que muchos pequeños transportadores se van a quedar en la calle o con muy pocos ingresos de restitución por su capital, por su patrimonio, ya hubo una mortandad anterior, fue la de toda esa cantidad de pequeños comerciantes, microempresarios, talleres, etcétera, que se murieron, literalmente se murieron, cuando el mío estaba en pleno proceso de privatización de las vías públicas de la ciudad durante más de 4 años, sobre la carrera primera, sobre la calle Quinta, sobre la avenida Tercera Norte. Hubo una mortandad en la ciudad que explica parte de la pobreza que hoy tenemos acumulada. Sí, desde luego.
es que todas las políticas de la administración municipal y el gobierno en general han estado enfiladas a defender determinados sectores sociales privilegiados y pues atentar contra los derechos fundamentales de pequeños, medianos propietarios y campesinos y trabajadores y en fin. Yo tengo una preocupación y es la siguiente, es que cuando uno lee los medios, en los medios de comunicación, y pues me atrevo a decirlo de una vez y abiertamente, hoy en el editorial del diario El País, pues llaman a defender al mío, a los ciudadanos hay que defender al mío contra las vías de hecho y contra las tutelas, porque es un grupo de 30, de 40 transportadores que quieren generar un caos en la ciudad y no quieren entender que el futuro del transporte es el mío. Yo quiero hacer una reflexión sobre eso, porque el problema no se puede reducir simplemente a que la gente está actuando por la vía de hecho para reclamar sus derechos. Es que la protesta es un derecho social. Ni más faltaba pues que sobre pretexto de que hay que defender pues el transporte masivo, hay que acabar con la protesta social. A mí me parece que eso es una demostración de autoritarismo de unos sectores sociales y desde luego del propio alcalde de la ciudad, y del presidente de Metrocali. Permítame, doctor Pablo, que tenemos un televidente en la línea para que continuemos. Díganos, ¿qué nos llama? La Comuna 11, Uber Quintero. Uber Quintero, díganos. Sobre el tema del mío, no es posible que la única avenida que comunica al occidente con los sectores populares, que es la 39, esté en un solo sentido. Sí. El sistema masivo de Cali de transporte, como está hoy planteado, con las limitaciones que tiene hoy, solo le sirve a turistas y desempleados, a personas que tengan una agenda de trabajo, que tengan una disciplina laboral, que tengan que cumplir con un horario de estudio o de trabajo. Indiscutiblemente están con el agua al cuello, no hay que hacer. La única vía ágil aquí es Universidad del Valle, Sameco. Para las personas que nos desplazamos de Sameco al Valle del Lidí, no hay un solo transporte del mío que nos lleve hasta allá. Ahora bien, hay unas busetas de Recreativo 7 que son las únicas que le prestan el servicio a la comunidad de todo el suroccidente, que van por la Simón Bolívar. Es el único transporte que hay. Es un infierno uno tomar ese bus entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Y es la única alternativa que tiene el usuario de servicio público en esta ciudad. Aquí, este servicio está colapsado. Hay que llamar a una constituyente social en Cali para que ella resuelva las necesidades de transporte y movilidad, porque es que aquí se está violando la movilidad del usuario. Aquí el usuario es una papa caliente. Aquí lo ponen a uno a viajar a todas las estaciones para uno desplazarse a sitios que quedan a 5 o 6 minutos a pie. Muy amable, felicito el programa. Muchas gracias, don Huber. Su comentario es muy atinado. Sí, lo que dice el televidente es efectivamente la verdad. Aquí se está atropellando pues a los usuarios, pero además está criminalizando el derecho a la protesta social. Con esto no queremos justificar las vías de hecho. Lo que estamos diciendo es que frente a la intolerancia, al autoritarismo del presidente de Metrocali, el alcalde de la ciudad, pues obviamente los pequeños y medianos transportadores, que son la parte débil de toda esta relación, pues han tenido que acudir a ciertas acciones con el propósito de hacer valer sus derechos. A mí me parece que en este momento lo que hay que hacer es robustecer el diálogo, convertirlo en un factor de resistencia de los pequeños y medianos transportadores, pero
sobre la base de lograr la unidad con los usuarios del transporte. A mí me parece que es necesario que hagan presencia en la ciudad de Cali en este momento, no solamente los pequeños y medianos transportadores, sino sectores de la población, usuarios, incluso representantes de los partidos y los movimientos políticos, porque entre todos tenemos que robustecer el diálogo en razón de la necesidad de la paz en la ciudad y en la necesidad de resolver este problema social. Coincido plenamente, repito, con las apreciaciones de los oyentes, aquí del doctor Pablo, de la doctora Betty, del panelista. Mire que tenemos unidad de criterio en algo, aquí hay un problema social. Y lo curioso es que yo he tenido la oportunidad de sentarme en cantidad de ocasiones con el señor alcalde, con el señor presidente de Metrocali, el secretario de Tránsito, pero para ellos este es un modelo ejemplar. Entonces la pregunta, ¿quién está equivocado? ¿Será que están equivocados esos miles de usuarios del sistema de transporte masivo? ¿Será que estamos equivocados nosotros con ellos y la razón la tiene el presidente de Metrocali, el secretario de Tránsito y el alcalde? Entonces mire, frente a este escenario, frente a este hecho notorio, no crea otra alternativa sino que se declare algo así como una urgencia manifiesta y de insofacto la administración municipal aplace indeterminadamente, de manera indefinida, la salida de este parque automotor del servicio colectivo y por el contrario contemple la posibilidad incluso de aumentar la flota del colectivo hasta tanto el sistema integrado, no está integrado, yo pienso que es mal llamado integrado. La nueva flota de buses, ya contratada por Metrocali, démosle el nombre que es, la flota de buses contratada por Metrocali, se incremente de tal suerte que pueda garantizar que se va a satisfacer la necesidad de movilidad de todo el pueblo caleño. Sistema integrado de transporte masivo no existe en Cali, eso es de nombre, vamos llamando las cosas por su nombre. Aquí lo que hay es una flota contratada a través de Metrocali. Otro aspecto que también hay que tener en cuenta es la articulación de rutas. Estas desaparecieron por completo. Y si hacemos un breve juicio de responsabilidades lo encontramos en algo sencillo. La materia de transporte en la parte operativa requiere de muchísima experiencia para la toma de decisiones. Yo no puedo creer que el señor presidente de Metrocali o su antecesora o antecesores que jamás estuvieron vinculados con la actividad transportadora, que jamás supieron lo que es hacer un estudio de frecuencias, de recorridos en tiempos y movimientos, que jamás supieron, por ejemplo, cómo es que se determina un estudio de ley cruzada de oferta y demanda en materia de movilidad de usuarios, de la noche a la mañana lleguen a tomar ese tipo de decisiones y en un escritorio. Les digo por experiencia propia, para poder determinar, mire cómo lo hacían en el pasado el servicio colectivo municipal, porque cuando solamente operaba ese modo de transporte en la ciudad y todavía no se había implementado el sistema actual, encontrábamos que no había demanda insatisfecha. Aquí al frente donde estamos ubicados en la calle Novena pasaban 27 rutas de buses, ¿ya? Amén de la calle Quinta, que se dio el gusto de tener hasta 53 rutas de buses en sus dos sentidos. Es decir, que la gente solamente necesitaba pasarse de un andén a otro para poder llegar a su sitio de destino. Y estoy hablando de andén, ni siquiera era de cuadras. ¿Qué ha sucedido en Cali en este momento? A raíz de esta situación hay un problema de vida también. Vemos cómo se han incrementado los homicidios en la ciudad. Y esto obedece a que la gente ya tiene que traspasar las fronteras invisibles por las que le han quitado su sistema de transporte. Pero sobre ese tema en particular hay total hermetismo por parte de la administración municipal. Entonces, lo que tenemos que hacer, repito, y a través de esta convocatoria ciudadana que queremos aprovechar este medio de comunicación también, es decirle a la comunidad, nosotros precisamente para el día de hoy, jueves, a las 7:30 de la noche, hemos hecho una convocatoria en el auditorio de la Clínica Santillana para abordar esta problemática. Están invitados las personas que estén escuchando y viendo este importantísimo programa, porque de ahí vamos a diseñar una estrategia a través del liderazgo social. Estamos invitando a todos los líderes de los diferentes sectores populares de la ciudad, a los ciudadanos afectados por la crisis de movilidad que nos está generando la implementación inquisitiva, porque aquí lo que estamos viendo es que el señor alcalde actúa como si estuviéramos en la época de la Edad Media, ¿ya? Se le olvida que Colombia es un Estado social de derecho, que
que aquí hay una democracia, que como bien lo ha dicho la doctora Betty Borrero, aquí tenemos que respetar el principio soberano de la participación ciudadana. Cierre, doctora, por favor. Sí, sencillamente pues hacerle un llamado a la administración municipal, y es de que este sistema de transporte masivo, en la forma como lo concibieron, fracasó, colapsó, y frente a eso tenemos que ser realistas y tomar unas decisiones, no en beneficio de los negociantes monopolistas del transporte, sino en beneficio del interés general, con la participación ciudadana, y decirle que esa idea que le vendieron a la gente de que iban a economizar tiempo solamente es posible en las vías troncales para los padrones, no para los articulados, no para los otros buses. Cuando la gente se baja del articulado, de las vías troncales, y tiene que recurrir a los alimentadores y todos estos, allí es donde se forma el caos y a la gente se le complicó la vida. No es con represión. Padecemos, yo personalmente padezco la congestión que están haciendo hoy, esta semana con la protesta, pero eso no significa que yo tenga que desconocer una realidad que es la que hemos planteado en este programa. Muy bien, amables televidentes, recuerden el mantra de este programa. Este programa es un aperitivo que pretende abrirle el apetito a usted para que se informe, para que reflexione, para que participe en la toma de decisiones de interés colectivo. Hacemos un llamado como medio de comunicación, y este programa en particular, y yo como director del programa, a los líderes de las juntas de acción comunal. ¿Dónde están? No se entiende cómo los líderes de las juntas de acción comunal y de las juntas administradoras locales no salen a tomar vocería de la comunidad en un hecho de ciudad como este. A veces parece, lamentablemente, que los líderes de las juntas comunales prefieren estar detrás de los concejales y de los políticos y de los manzanillos de turno que estar detrás de la persecución y de la solución de los problemas sociales de su comunidad. Es necesario que usted, amable televidente, abra los ojos. También sepa seleccionar y escoger a los líderes comunales, porque ellos son la base fundamental de ese edificio que se llama la democracia representativa, que querámoslo o no, es lo que funciona en este país. Nosotros somos representados a través de diversas instancias, y la primera que nos representa es la Junta Comunal, pero la Junta Comunal y sus líderes, que se pelean por los votos en el momento de la campaña, después hacen mutis por el foro, no aparecen en momentos y en problemas de ciudad como este. Este es un problema de los representantes, de los congresistas, del alcalde, del secretario de tránsito, de Metrocali, pero es un problema suyo y mío, y es un problema de nuestros líderes comunales. Así que llamemos a los líderes comunales a que tomen papel, a que tomen acción, porque ellos están llamados a eso, y si no, ¿para qué se hicieron elegir? Buenos días.